Éxito, lo logramos. Bien chicos, comencemos para que podamos terminar bien a la hora. Para hoy día, a veces yo podría quedarme un ratito más, sobre todo si ustedes tenían dudas de alguna guía que estuvieran haciendo en el colegio o algún ejercicio que estuvieran haciendo por su cuenta. Pero hoy día vamos a quedar hasta las 7:30 nomás porque tengo visitas en la casa, entonces no voy a poder hacer ese tiempo de extensión pasada las 7:30. Por supuesto, por el partido de Chile. No sé si ustedes tienen planificado verlo. Yo no soy tan fanática, pero aquí en mi casa se arma fiesta grande. Así que por eso, por hoy voy a respetar al 100% la hora. ¿Vale? Bien. Muy bienvenidos sean todos entonces. No sé si hay alguien que no haya estado la semana pasada, pero un poco la dinámica es la misma todas las sesiones. Hacemos un repaso general de los ejercicios que hayamos hecho en la sesión anterior o de lo que hayamos trabajado en la misma clase. Pocas veces les voy a mandar tarea porque me gusta el acompañamiento aquí, pero en general hacemos esa revisión y después aplicamos nuevos tips. Como hoy día nuestra sesión va a terminar sí o sí a la hora por este evento, perdonen, que tengo, nos vamos a centrar más en la revisión y voy a enunciar algunos de los tips que después vamos a trabajar más en profundidad. Mari y Amaro, no se preocupen si no vinieron la clase pasada, porque hicimos un diagnóstico cortito que vamos a hacer en conjunto ahora para ver el tema de los errores comunes y los principales distractores. Así que no se preocupen porque aunque no hayan hecho ese diagnóstico, yo voy a proyectar los textos y los vamos a leer en conjunto de nuevo, ¿vale? Así que aprovecho también de darles la bienvenida a Amaro y Mari. Espero que le puedan sacar el máximo provecho a este taller, que es voluntario también, y la invitación queda abierta también para sus conocidos o amigos que quieran preparar la prueba o que quieran mejorar su comprensión lectora. Bien, dicho esto, podemos comenzar entonces. Hoy día, que es jueves 24, vamos a tener dos momentos importantes. El tercero ahí lo dejé con asterisco, que es un ejercicio un poco más largo, así que yo creo que lo vamos a dejar para la otra sesión. Pero hoy día vamos a revisar un poco en qué consiste la prueba PAES y en qué se diferencia de la anterior, porque me interesa, sobre todo para los que están estudiando por su cuenta, que sepan qué material buscar, porque todavía circula harto material de la prueba pasada, que, chicos, no les va a restar. O sea, si ustedes siguen haciendo ensayos tipo PSU, sigue siendo en cierta forma un entrenamiento. Pero más o menos quiero que puedan priorizar algunas cosas para que no desvíen sus esfuerzos hacia algunas áreas que simplemente no se van a evaluar en la PAES, ¿vale? Entonces vamos a hacer un poquito este análisis de en qué consiste la nueva prueba y qué diferencias hay con la otra, para que sepan qué estudiar y qué no cuando tengan material a mano. Y después vamos a hacer esta revisión entonces en conjunto. Nuevamente los invito también a que si pueden prender el micrófono, maravilloso, porque de repente yo les puedo dar tips, pero entre ustedes pueden tener incluso mejores estrategias que las que yo les ofrezco. Así que este espacio, chicos, es absolutamente democrático, ¿vale? Para mí la participación o estas clases las hacemos entre todos. Así que mientras más participen o más puedan aportar, mejor. Profe, ¿sabe que a mí me sirvió esto? O profe, yo me fijé en esta otra cosa que quizás yo no marqué en el texto y que puede ser aún mejor de lo que yo les ofrezco. Ya, vamos entonces a la primera parte. Para los nuevos, este es nuestro hilo conductor. Durante todo el año yo quiero que logremos ir respondiendo de manera personal esta pregunta, perdón. ¿Cómo van ustedes perfeccionando su propio proceso de comprensión lectora? Nosotros toda la vida nos estamos perfeccionando en cualquier disciplina y la comprensión lectora también se entrena, también se mejora, también se va cambiando. Así que este es un proceso, como digo, de cada uno, pero quiero que siempre lo tengamos como nuestra bandera. Si esta fuera una sala, sería la banderilla que yo pondría al fondo del taller. ¿Bien? Vamos entonces a este análisis que yo les decía. La prueba anterior, o la PSU, ¿cierto? La prueba de selección universitaria, era más larga que la PAES actual. Constaba de 80 preguntas, donde 5 eran piloto o fantasma, que le decíamos, era como de prueba. No iban asociadas al puntaje final, pero estaban ahí. Básicamente uno hace la prueba y de paso somos conejillos de India para ver y experimentar con cierto tipo de preguntas, ¿ya? Cuando nosotros hagamos, que yo les voy a ir mandando de repente ensayos grandes, cuando yo les dé la clave de respuesta, les voy a incluir también cuáles son esas fantasmas o de piloto que no cuentan en el puntaje final, ¿vale? Como les decía,
La PSU tenía estas 80 preguntas, ahora son 65, ¿ya? Y que incluye también estas pilotos, y siguen siendo 5. Antes, la PSU tenía sí o sí 5 opciones de respuesta. En cambio, la actual, o por lo menos la que yo di el año pasado, que era la prueba de transición, iba jugando con las alternativas. A veces eran 4 opciones y a veces eran 5, para que tengamos ojo con eso también. El tiempo de rendición de la prueba se mantuvo, lo cual es muy bueno porque ya que bajamos a 65 preguntas, debería ayudar sobre todo para las personas que eran un poco más lento. Ahora, yo hice la prueba el año pasado y eran 8 textos largos, ¿ya? El tema del tiempo está bien, pero igual no lo dejemos de lado, ¿ya? Estemos pendientes de ir entrenando el poder leer rápido, pero más que leer rápido en este taller, yo quiero que nos centremos en leer de manera eficiente, cómo nosotros podemos optimizar la manera en que leemos y que vamos anotando información para no tener que volver una y otra vez al texto. Y esto es lo que me importa, de la estructura interna de la prueba. Antes, la PSU, y sobre todo para los que están trabajando con ensayos en internet o ensayos de hermanos, amigos que lo dieron en años anteriores, tenía 2 partes principales. Uno eran los indicadores de producción de texto, y aquí entran los conectores y el plan de redacción. El plan de redacción es ese que contiene 5 o a veces 6 ítems divididos, y uno tiene que ordenarlos en la secuencia que corresponde. Siempre vemos el tema general, ¿cierto? Después de lo general a lo particular, terminando con los ejemplos. Todo eso ya no va. Los conectores y el plan de redacción no están en esta nueva prueba, ¿ya? Lo que sí está es toda la segunda parte, y a esa parte se le saca provecho. La prueba nueva es de comprensión de lectura, ¿cierto? Y vocabulario contextual. Pero este vocabulario contextual ya no está separado como solo la palabra aparte y después los posibles significados, sino que va dentro de una pregunta, con qué finalidad está esta palabra, está formulado de otra manera, ya no tanto como esta palabra marque su sinónimo, no. Eh, Están un poquito más complejizadas, ¿ya? Y les voy a explicar al tiro por qué. Por último, el temario. Antes la PSU evaluaba los procesos, ¿cierto? Eje de lectura y de escritura de forma indirecta. Con el plan de redacción, así se estaba evaluando supuestamente la escritura. Nosotros nunca escribimos de manera textual en la prueba, ¿cierto? Solo seleccionamos alternativas, pero más o menos se supone que así uno medía cómo uno redactaba. Ahora eso ya no está, y evalúa procesos generales, y ya no están estos temas. Es decir, ya no hay preguntas de contenido, sino que ese contenido está siempre junto con una habilidad. Es decir, la prueba nueva, la que van a rendir ustedes, o la mayoría de ustedes, lo que busca es evaluar estas competencias. Dentro de las preguntas sirve conocer el contenido curricular, ¿cierto? ¿Qué son los textos literarios? ¿Qué son los textos no literarios? ¿Qué función tienen los medios de comunicación? Etcétera. Pero siempre van a estar asociados a una habilidad. Que eso nos quede claro. La nueva prueba, y que les dejé este cuadrito resumen aquí, busca estos 3 niveles, ¿cierto? La información textual, la información que hay que interpretar de manera local, o sea, en un momento particular del texto, y la interpretación general de todo el texto. Esas son las competencias 1, 2 y 3. Información textual, información implícita, pero en un lugar especial del texto, e información implícita, pero de todo el texto. Esto se lo voy a repetir hasta el cansancio porque quiero que, entre comillas, conozcamos al enemigo, si es que vemos a la prueba como nuestro desafío de fin de año. ¿Ya? Entonces, como resumen general, chicos, tenemos un cambio de estructura, y en pocas palabras se los resumí así. La nueva prueba busca medir este saber, este conocimiento, ¿sí? Pero con enfoque en el saber hacer, en las habilidades, en localizar información, en interpretar una metáfora, en buscar el propósito y definir para qué el autor está haciendo eso, ¿ya? Estamos midiendo entonces el conocimiento, pero también las habilidades, el saber y el saber hacer. Esa es la gran diferencia que hay con esta nueva prueba. Va quedando claro, sobre todo para los que tenían dudas durante la semana con ensayos. Me encanta que en el grupo en todo caso vayan mandando sus inquietudes.
Yo no siempre puedo responder porque también trabajo en un colegio, estoy con esa pega aparte, pero cuando tengo un minutito, yo feliz de responder dudas generales que ustedes puedan poner en el WhatsApp, ya durante la semana. Hasta aquí, vamos, ¿ok? ¿Se entendió bien esta diferencia entre una prueba y otra? Súper. Tengo entendido que ustedes tienen el Drive, les voy a subir el PowerPoint del día de la presentación, que al final fue una introducción, no sé qué tan importante sea, pero sí me interesa que tengan esto, para que sepan más o menos a qué nos estamos enfrentando. Gracias Kevin, Julie y Amaro por responderme por ahí. Ya. Si no hay más dudas sobre en qué consiste la nueva prueba y esta comparación, vamos directamente al diagnóstico, ¿les parece? Para los nuevos, en el diagnóstico hice una mini prueba para ver más o menos cómo estábamos con las habilidades. En general, las preguntas de extraer información textual tuvieron un porcentaje súper alto. Las de interpretación o las del tono del emisor o el tono del personaje fue en las que fallamos un poquito. Pero eso no es bueno ni malo, simplemente a mí me da un panorama para decir ya, vamos a trabajar el tema de los tonos o la intención implícita del texto con un poquito más de fuerza, por lo menos en esta primera parte del semestre. Ya, entonces, para los nuevos vamos a leer 3 textos que el resto de los compañeros respondieron la semana pasada. Eran 3 textos distintos. 2 que eran no literarios, si no me equivoco. Sí, 2 que eran no literarios, una carta al director, que es de medios de comunicación, y otro de un comentario sociohistórico sobre la literatura. Y el último era un microcuento, bien interesante, pero que es bien difícil, ¿no? Porque un texto sea cortito va a ser sencillo, ¿ya? Así que vamos a leer los 3 con sus respectivas preguntas. Hoy día quiero trabajar una estrategia que a mí me sirve mucho y que consiste en, antes de ir al texto, leo las preguntas y me fijo en qué me van a preguntar. Personalmente a mí me gusta usar un destacador. Claro, ustedes ahora mismo no tienen la guía, tuvieron que leerlo así, por pantalla, pero yo les recomendé que si podían tener una hojita, un cuaderno al lado, solo para escribir palabras clave, les podía servir para cuando se aproximaran al texto ya sabían qué buscar. Entonces, nuestro objetivo de hoy día es que a través de la revisión de nuestro control podamos nosotros adelantarnos a las respuestas que nos van a pedir, ¿ya? Entonces, la estrategia de hoy día, o el tip, es leer las preguntas antes de ir al texto, ¿vale? Me parece que alguien comentó algo, Kevin, por micrófono, o se te prendió sin querer. No, profe, estaba leyendo el temario. No pasa nada. No te preocupes. Y nuevamente, chicos, yo feliz que prendan el micrófono porque hace sentir esto un poquito más real. Ya, vamos al primer texto entonces. Aquí, con la revisión. Señor director, perfecto. Lo primero que hago es decir, ya, estoy ante un texto que es de los medios de comunicación. Por la estructura y porque parte con señor director, yo sé que es una carta al director. Antes de leer, me voy a las preguntas y subrayo o anoto en una hoja al lado qué es lo que me van a pedir. En la primera pregunta me dicen cuál es la principal función de la carta. Perfecto, entonces yo en una hojita al lado o subrayando en ese minuto en la prueba, pongo función, que a mí me gusta siempre traducir en el para qué, más que propósito, finalidad. Función, pensemos en para qué de esta carta, ¿ya? Así que voy a escribir función y al ladito para qué. Número 2, lo que más lamentan los autores de la carta. Perfecto. Lo que más se lamenta. Entonces, tengo el para qué en mente y lo que más lamentan los autores. Ya tengo las ideas más o menos claras, así que ahora voy al texto para leerlo. Señor director, ayer en la mañana, para hacer un ejercicio en un ambiente natural, decidimos ascender al Cerro Manquehue. Aquí me dan contexto. Ayer en la mañana fueron al Cerro Manquehue estos autores. Lo que iba a ser una experiencia grata terminó en un desagrado. Chuta, ya, lo que iba a ser una experiencia feliz terminó mal. Parece que aquí hay un lamento, lo voy a poner en asterisco al lado. Al ser asaltados por un individuo encapuchado y armado, que nos quitó relojes y teléfonos celulares. Tenemos un crimen y nos los asaltaron.
Para que esta carta no sea una denuncia más de las muchas archivadas en la memoria o en la municipalidad de Vitacura, nos ofrecemos voluntariamente a subir el Manquehue todos los días por 3 semanas, acompañados de un carabinero, hasta que el autor del crimen sea identificado, detenido y sancionado como corresponde. Aníbal Aristía Lenis, José Miguel Saavedra, El Mercurio, jueves 4 de junio del 2009. Ya. Tenemos entonces el tema general. Este par de personas fueron asaltados en el Cerro Manquehue, que es parte de la jurisdicción de la comuna de Vitacura. Por eso parece que están ahí acusando a la municipalidad de Vitacura. Vamos de vuelta a las preguntas. Lo que nos estaban preguntando aquí, ¿cierto? Era por una parte la función, el para qué. Quiero que veamos las alternativas antes de volver al texto. Dice criticar ante las autoridades, perdón, creo que ahí no sé, criticar ante las autoridades, ante los lectores del Mercurio. Es cortita la alternativa, como que no da mucho para decir. B, quejarse de la inacción de la ilustre Municipalidad de Itacura. Eso significa la I, cuando va antes de una municipalidad. Es una formalidad propia de esta institución, por si acaso. C, denunciar un hecho delictual, ofrecer ayuda para capturar un delincuente o recomendar a la gente que no suba al Cerro Manquehue. Yo diría que la A y la E son las primeras en que podemos descartar, ¿cierto? Porque dice criticar ante las autoridades, pero no dice criticar qué. La primera está incompleta, entonces es la primera razón por la que la descartamos. Y la E sabemos que no tiene una... En ningún momento nos dicen ustedes no suban el cerro. Lo que dicen es que nos asaltaron y nosotros vamos a subir durante una semana para asegurarnos de capturar a este delincuente. Nuevamente, anotamos función. Función es el para qué, el propósito de. Para que esta carta no sea una denuncia más, o archivadas en la memoria, dicen aquí, pero aquí dice, o en la municipalidad de Vitacura, para que esta carta no sea una denuncia más en la municipalidad de Vitacura, nos ofrecemos voluntariamente, ojo, la alternativa C, que era un distractor importante, que dice, ya, están escribiendo esta carta para denunciar un hecho delictual. Pero ojo, el hecho delictual es un contexto. Nos pasó esto y estamos escribiendo esta carta, ¿para qué? Para que esta carta no sea una denuncia más en la Municipalidad de Vitacura que se va a archivar junto con 1000 otros casos y va a quedar en el olvido. Ojo, la alternativa C y la alternativa D se incluyen dentro de la B. Lo que están haciendo aquí es decir, la Municipalidad de Itacura no hace nada. Entonces, para que este caso no se olvide, nosotros nos ofrecemos ir voluntariamente al Cerro Manquehue hasta que capturen a este delincuente. Es un poco la pataleta. Esto es lo que está de fondo. Chicos, cuando tengamos dudas entre una o dos alternativas, otro tip, y este es el segundo tip del día, el primero es leer las preguntas antes de ir al texto, el segundo, preguntarse si las alternativas se pueden incluir una dentro de la otra. Entonces, si la carta, que es esta pataleta un poco, están diciendo la municipalidad no hace nada, nos estamos quejando frente a ella, podemos incluir que este ofrecimiento de ayuda para capturar al delincuente es porque la municipalidad de Itacura no hace nada. Nosotros tenemos que hacernos cargo cuando el sistema de justicia debería hacerlo solo. ¿Se entiende? Nuevamente, por una parte estamos incluyendo las alternativas C y D dentro de la B, pero lo que más me ayuda a mí a decir que la alternativa correcta es la B es esta frase. ¿Para qué esta carta no sea una denuncia más? La función es el para qué de algo. No se nos olvide. Lo voy a escribir aquí por si hay alguien tomando apuntes. Cuando hablamos de función o propósito de un texto, es el para qué. No su estructura, no los argumentos que usa, es la finalidad definitiva. ¿Para qué se está escribiendo esta carta? Para denunciar que la municipalidad no hace nada, por lo tanto nosotros vamos a tener que tomar acción. ¿Por qué están tomando acción? Porque la municipalidad no hace nada. Volvemos a la misma razón de fondo. ¿Se entiende entonces por qué es la alternativa B?
Sí, profe. Gracias, Kevin. ¿El resto cómo vamos? Súper. Gracias, Estefanía. Muy bien. Me felicito a los que por último me están respondiendo por interno. Número 2. Lo que más lamentan los autores. Ya que yo lo había subrayado la primera vez que lo leí, porque leí las preguntas antes, entonces estaba atenta al lamento, al desagrado, puedo decir que aquí tenemos la clave. Lo que iba a ser una experiencia grata terminó en un desagrado. Esta pregunta tuvo harto porcentaje de asertividad, así que lo felicito porque veo que trabajaron con el texto. Lo que iba a ser una experiencia grata terminó en un desagrado, de agradable a desagradable. Por lo tanto, aquí tenemos la alternativa C, haber vivido una experiencia desagradable. El resto, nuevamente, podemos incluirla dentro de la C. Haber sido maltratados, haber perdido los relojes, haber sido intimidados, o la falta de presencia policial. La falta de presencia policial podríamos decir que es la queja de base, pero lo que más están lamentando, ¿cierto? Y que está de manera explícita en el texto, porque lo dicen, es la alternativa C. La A, la B y la D la podemos incluir dentro de la C. Por lo tanto, por eso tuvimos poquitas bajas en esta, la verdad. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a trabajar con el texto, pero en lo que es recuperación de información explícita, vamos súper bien. Siguiente texto entonces. Antes de avanzar, ¿hay alguien que no le haya quedado claro por qué son estas alternativas? ¿O estamos ok? Si a alguien también se le cortó internet entre medio, ningún problema en repetir. Maravilloso. Vamos al siguiente texto entonces. Ya revisamos el de medio de comunicación. Vamos al texto no literario que está aquí. Perfecto. Allí donde queman libros, acaban quemando hombres, la frase pronunciada por uno de los personajes, tragedia escrita, ya. Parece que es un texto no literario. Vamos a las preguntas de este texto no literario que ya puedo reconocer por la estructura, un poquito. Primera pregunta, me piden la cita del personaje de Heine. Perfecto. Tiene cómo funciona. Perfecto. Entonces yo anoto al lado el para qué de la cita de Heine. Ya tengo el nombre Heine en mi cabeza, así que cuando aparezca voy a estar atenta a eso. Después la siguiente. La pregunta que se hace el investigador venezolano Fernando Báez tiene el fin de... nuevamente vamos a las funciones. La pregunta, finalidad, o el para qué. También me sirve. Perfecto. Vamos al texto entonces. Déjenme volver un poco que esto... Ahí. Allí donde queman libros, acaban quemando hombres. La frase pronunciada por uno de los personajes de Almanzor, la tragedia escrita por Heinrich Heine, ahí está el nombre, lo voy a subrayar, en 1923, anticipó la quema de miles de textos que, 10 años más tarde, realizarían los nazis. Entonces voy a destacar la palabra frase. Perfecto, Heine anticipó la quema de miles de textos que realizarían los nazis. No sé qué quiere decir, después voy a volver a analizar. Pese a tratarse de una práctica que tuvo lugar a lo largo de la historia en numerosas culturas, la palabra bibliocastía, o sea, el asesinato de biblioteca, con la que se designa la destrucción masiva de libros, no figura en el diccionario de la Real Academia Española, probablemente. Ojo, yo terminé el primer párrafo y podría poner una flecha al lado de todo este párrafo y marcar contexto. Perfecto. Presenta el tema del que va a hablar. A eso me refiero. Hago una llave al tiro y con esto ya gano tiempo para no tener que volver una y otra vez. Ya sé lo que es el primer párrafo, es contexto. El 60% de los desastres bibliográficos en el mundo han sido intencionales. No eran bárbaros, ignorantes o gente inculta los mayores quemadores de libros, sino intelectuales que han estado detrás de las grandes dictaduras. O sea, no han sido bárbaros, ni ignorantes, ni gente inculta los que queman libros, sino gente intelectual que está detrás de las dictaduras. ¿Por qué Borges hizo silencio cuando quemaron 1,5 millones de libros en el baldío de Sarandí? No sé lo que es el baldío de Sarandí, pero aquí está la pregunta que hace el investigador venezolano Fernando Báez. Lo voy a subrayar todos porque
esto me sirve y voy a poner abajo, pregunta 4. Me va a servir. Perfecto. El segundo párrafo entonces me habla de los que queman libros son intelectuales. Eso voy a anotar en el texto al lado. Me va a servir. Continúo. Báez, titular de la Biblioteca Nacional de su país, alude así a la fogata en la que, en junio de 1980, ardieron toneladas de ejemplares del Centro Editor de América Latina, junto al depósito que tenía en el conurbano. O sea, estamos hablando de una fogata hecha con libros. La quema la realizó la policía bonaerense por orden del juez federal Héctor de la Serna, quien para cerciorarse de que se cumpliese, pidió un registro fotográfico. Ya, no sé qué es esto de la policía bonaerense, ya parece que es de Bonar, y este juez federal Héctor de la Serna, no me importa el nombre, lo que me importa es lo que está pasando. Me están dando un ejemplo, en el párrafo anterior dijeron que la quema de libros está detrás de intelectuales, que están detrás de dictaduras. Aquí me están dando un ejemplo cuando en una dictadura se da quema de libros. ¿Cómo se llama? En el Centro Editor de América Latina. Ahí. Ojo, en el primer párrafo me dan contexto. En el segundo me hablan de que la quema de libros a veces están apoyados por intelectuales, no por gente bárbara o gente que no estudia, no es pensante, podríamos decir. Y en el tercer párrafo me dan un ejemplo de lo que me dicen antes. Perfecto, vamos al último. Este testimonio visual de la barbarie se conservó gracias a que Ricardo Figueira, entonces empleado del CEAL, o sea, el Centro Editor de América Latina, tuvo el coraje de quedarse con los negativos. Ah, me dicen que antes este juez pidió como evidencia registro fotográfico. Y este tal Ricardo Figueira guardó los negativos y por eso tenemos este testimonio visual. Las fotografías de la quemazón pueden verse ahora también en la flamante edición del catálogo de el Centro de Editor de América Latina. Ya. Ordena el texto. Contexto, el problema de que la quema de libros a veces está apoyada, muchas veces por intelectuales que apoyan la dictadura en la que están, nos dan un ejemplo de cuándo se dio una fogata hecha con libros en una dictadura, y después de que esta evidencia, esta fotografía se da gracias a Ricardo Figueira. Así está ordenado el texto. Perfecto. Volvamos a las preguntas entonces, que ya habíamos subrayado. La cita del personaje de Jaime al inicio del texto tiene como función indicar que los artistas tienen la virtud de adivinar el futuro gracias a su sensibilidad. El texto nunca me habla de sensibilidad, es la primera que descarto. Puedo subrayar incluso sensibilidad y poner la X al lado. B. Denunciar que este autor contribuyó a formar la ideología nazi. Tengo que volver al texto para acordarme, porque personalmente no es algo que yo retuve. C. Dejar claro que Heinrich Heine era enemigo de la ideología nazi. Parece que esto es sobreinterpretar, porque si mal no recuerdo, Heinrich Heine está al principio, ¿cierto? Podríamos ¿Por dónde decir está la que... fecha, profe? ¿Cómo? Está en el tercera línea. En la tercera línea, ahí, en 1923. Y dice la alternativa que busca dejar en claro que Heinrich Heine era enemigo de la ideología nazi. Parece que no apunta a que odia a los nazis. Lo que está diciendo es que donde queman libros acaban quemando hombres. Los nazis son uno de esos ejemplos, pero dice que Heinrich Heine, como decía Kevin, está en una fecha que es antes que los nazis. Entonces, ¿cómo va a estar en contra de los nazis si todavía no existían en su época? Descartamos esa alternativa. Muy bien, Kevin, porque nos fijamos en la fecha. D. Señalar que la quema de libros es síntoma de una situación que se puede tornar muy grave. Podría ser, volvamos después al texto. O E. Hacer notar que toda situación histórica, por terrible que sea, ya ha sido imaginada por el hombre. Está un poquito sobreinterpretado, esa E. Toda situación histórica ya ha sido imaginada por el hombre. Parece que no es a eso lo que apunta el texto. La palabra toda situación hay que tener ojo. Siempre en las alternativas, chicos, pónganle ojo a los extremos. Es decir, siempre, nunca,
todos, nadie. Ojo siempre con esas alternativas porque los textos en general no suelen ser tan extremistas. Hablan de un grupo o que a veces, la humanidad muchas veces, duden de esas alternativas que tiene la humanidad siempre, ¿ya? Ese es un tip importante porque hay muchos distractores que les gusta hacerse con lo que yo llamo superlativos, pero le vamos a entender como extremos. Nunca, siempre, todos, nadie, cualquiera, ninguno. Ojo, porque los textos en general no son superlativos, ¿ya? Quiero que trabajemos en todo caso aquí con el mismo texto. Habíamos dicho que subrayamos esto. La frase, allí donde queman libros, acaban quemando hombres, anticipó la quema de miles de textos que realizarían los nazis. Entonces, si la frase anticipó esta quema, que, a ver, al 20 años después harían los nazis, ¿con qué alternativa calza mejor? Ya habíamos descartado la A y la E. Atención, la frase pronunciada anticipó la mila de qué? De. Dicen aquí. Deme un segundito. Muy bien. Aquí algunos me están respondiendo por internos y al igual que la mayoría también me están señalando la D. Excelente. Porque el texto nos señala que se anticipó esta quema, podríamos decir que la quema de libros es un síntoma de una situación que se puede tornar muy grave. ¿Cuál es esta situación muy grave? Donde queman libros que se queman después. Porque no estamos inventando de la Pero ahí nada. tendríamos que asociarlo con el régimen nazi, o sea, que eso termina ya en un genocidio, ¿o no? O si ya igual Excelente. sería extrapolar, o al decirme nazi, se supone que yo ya debería saberlo por algo colectivo ya lo que pasaría, ¿no? Excelente, Amaro. Lo vemos desde el genocidio. Allí donde queman libros, acaban quemando hombres. Por lo tanto, si estamos en una sociedad o un gobierno, autocrático o no, donde vemos la quema de libros, ojo que esto se puede llegar a tornar muy grave, porque la historia nos ha demostrado que cuando se empiezan a quemar libros o ideas libres, se terminan matando a las personas. O, podríamos decir, matando en un sentido figurado también, anulándolas. No solo aniquilándolas en un sentido físico, sino de aniquilando a una persona. Y esto nos hace pensar en la historia, siempre pasa esto. Cuando las ideas empiezan a ser calladas, es el primer síntoma de que el gobierno es demasiado autoritario y no deja la libertad de pensamiento, de expresión. Muy bien y excelente, Amaro, por además tu explicación desde el vínculo con la historia. Vamos a la segunda pregunta. Uy, que voló la hora. Ya voy a tratar de apurarme un poco para que hagamos también el último texto. La pregunta que se hace el investigador venezolano Fernando Báez tiene el fin de... Ya, vamos a la pregunta porque ya la subrayamos. Como sabíamos lo que nos iban a preguntar, nosotros lo subrayamos antes. Aquí está. Dice, ¿de qué nos está hablando? Desastres bibliográficos eran hechos por intelectuales, no por bárbaros, sino por intelectuales que han estado detrás de las grandes dictaduras. ¿Por qué Borges hizo silencio cuando quemaron 1,5 millones de libros en el baldío de Sarandí? No sabemos qué es el baldío de Sarandí, pero sabemos que ahí quemaron libros. Eso es lo que nos importa. Los desastres bibliográficos no eran ocasionados por bárbaros, muchas veces por intelectuales que apoyaban dictaduras. Por lo tanto, si el texto nos marca esto, ¿qué alternativa de las que están aquí calza mejor con esta idea que subrayamos? Demostrar que las grandes quemas de libros han sido promovidas por intelectuales podría ser, es una opción, pero es un poquito amplia, porque está preguntando por Borges, ¿cierto? ¿Por qué Borges no hizo nada cuando quemaron 1 millón de libros? Borges es un autor conocidísimo, es un gran representante de la literatura del siglo XX. ¿Por qué no dijo nada? Denunciar una Lo supuesta está asociando con complicidad la derecha, ¿no? Lo está asociando con cierto fascismo. con cierto fascismo o de izquierda. Yo personalmente, históricamente no sé si la dictadura de la que estamos hablando aquí es de derecha o izquierda, pero el tema es que es una dictadura. Aquí es donde nos importa. Puede ser, sí, creo que es de derecha en todo caso, por la época. Y dice,
que han estado... ¿dónde quedaron mis alternativas? Aquí. Denunciar una supuesta complicidad de Borges con un gobierno dictatorial. Interpretar el silencio de Borges ante la quema de libros como una protesta. Culpar a Borges de haber incitado la quema de libros en el baldío de Sarandí, o probar que no hay una gran diferencia entre bárbaros e intelectuales como Borges. No sé ustedes, pero dado que acabamos de leer que los grandes intelectuales están detrás de esta quema, estaríamos entre la B, la C y la D, ¿cierto? Aquí Borges tiene una culpa de algo, o lo estamos nombrando relacionado con la dictadura. Por lo tanto, la A y la E están un poquito vagos. Yo los descarto al tiro, primero la A porque no me nombra Borges, y la E porque nos dice al principio, sí hay una diferencia entre bárbaros e intelectuales. Los intelectuales apoyan la quema y los bárbaros lo hacen porque sí. Esa es la gran diferencia. Así que la E no tiene espacio aquí. Denunciar una supuesta complicidad de Borges con un gobierno dictatorial. Interpretar el silencio de Borges ante la quema de libros como una protesta. Acaba de mencionar el compañero, creo que era Kevin, perdón, que me habló, que me dijo que parece que él era de derecha. Entonces, podríamos decir que aquí no es una protesta, está diciendo los intelectuales apoyan la quema de libros. Entonces, si guarda silencio, no es por protesta, es porque estoy de acuerdo con lo que está pasando. La C queda descartada. Aquí estamos entre la B y la D. Entonces, ojo aquí con la sobreinterpretación. Vamos de vuelta a lo que nosotros marcamos. Los desastres bibliográficos eran quemadores de libros impulsados por intelectuales que han estado detrás de las grandes dictaduras. Si Borges guardó silencio, no incitó, guardó silencio, ¿qué alternativa calza un poquito más? No dice que incitó, dice que guardó silencio. ¿Culpa a Borges por haber incitado la quema o lo culpa por no haber dicho nada? Y en ese caso demostrar el apoyo a la dictadura. B, dice la Mari. ¿El resto está de acuerdo? Super Yuli también. Efectivamente tenemos la B. ¿Por qué no es la D? Porque no habla de que Borges incita. Aquí tenemos no pecado por hacer. Tenemos pecado por no hacer. Aquí podemos decir es pecado por omisión. No decir nada a pesar de que él mismo es un gran escritor y un intelectual reconocido de la época. ¿Ya? Alternativa B, entonces, denunciar esta supuesta complicidad. Pequeñas lecciones que hemos sacado, chicos. Incluir alternativas dentro de las otras alternativas. Y también tener ojo en descartar las alternativas que no tienen nada que ver, que tratan conceptos que ni siquiera se nombran en el texto, como veíamos antes en sensibilidad. Nunca lo nombran, por lo tanto se descartan al tiro. Y cuidado con la sobreinterpretación. Cuando recuperamos información implícita, igual nos tenemos que afirmar de algo. Por eso yo siempre digo, trabajemos con el texto con marcas textuales. ¿De dónde estamos sacando esto para interpretar? Porque a veces caemos en el error de sobreinterpretar, como podría ser la alternativa D, que nos llamaba a eso, ¿cierto? A culpar a Borges de incitar, de impulsar la quema de libros. Ojo, aquí están diciendo que guardó silencio. Así que tenemos que tener cuidado con la sobreinterpretación. Ya. Vamos a la última preguntita que estaba aquí. La opinión del emisor. Ojo, las alternativas, los distractores, generalmente van a tratar de confundirlos poniendo a las personas que citan, a los autores que están nombrando. Hay que tener ojo en que estamos buscando la opinión del emisor, la voz que nos está contando todo esto, ¿ya? La opinión del emisor. Voy a pasar rápido esta parte porque nos quedan 15 minutos y quiero ir al último texto. Entonces, indiferente, porque no emite juicios propios, o sea, simplemente expone. Desfavorable, lo cual manifiesta en forma explícita, o sea, literal, en algún momento el emisor dice esto está muy mal, o esto es terrible. Eso es de manera explícita. Personalmente yo no lo pillé en ningún momento así, porque habla de otros autores, pero vamos a revisar igual. Favorable, o sea que está de acuerdo con la quema de libros, pero entrega su mensaje de forma irónica. Yo creo que este es el primero que descartamos, ¿cierto? En ningún momento nos habla de qué bueno que se quemaron libros en la historia. O sea, lo que nos cuenta es trágico, pero es de un tono neutro. Desconocida,
ya que solo cita opiniones ajenas, podría ser, y de oposición, o sea, también desfavorable, aunque no lo expresa de manera directa. Ya. Indiferente, que no le importa. Desfavorable, o sea, que está en contra y lo dice de manera explícita. Favorable, que esa la descartamos porque en ningún momento está a favor. Desconocida, porque solo está nombrando a otra gente que opina del tema. O de oposición, pero de manera muy sutil. O sea, no lo expresa directamente, nosotros lo deducimos. Aquí me dicen, podría ser la D, ¿cierto? En ningún momento, personalmente, si volvemos al texto, podemos ver que tenga un estoy a favor, estoy en contra. Tendríamos que fijarnos si hay alguna partecita donde hay un juicio de valor. ¿Saben lo que es un juicio de valor? Cuando se determina una inclinación hacia algo que es bueno o malo, que es mucho o poco. Esos son juicios de valor, cuando valoramos algo. Y esa es la sutileza para decir, ya, ¿es desconocida o de oposición pero pasa piola? Siempre nos tenemos que fijar si hay marcas textuales para no sobreinterpretar. Esa es una de nuestras 3 lecciones de hoy día. Voy a pasar bien rápido esto porque nos queda muy poquito tiempo, pero atención a esta última parte. Vean el párrafo 4. Este testimonio visual, o sea, esta foto que se sacó, en el ejemplo que nos puso el emisor, de esta quema de libros, alguien sacó una foto, ¿cierto? Y se conservó gracias a que este Ricardo Figueira guardó esa evidencia. Este testimonio visual de la barbarie se conservó gracias a que Ricardo Figueira guardó la foto. Este testimonio visual de la barbarie, decir o referirse a la quema de libros como una barbarie, ¿nos muestra una postura o un juicio de valor? ¿Qué es la barbarie? ¿Un acto bárbaro? ¿A qué lo asociamos? Muy bien, aquí están diciendo pero lo que más me importa es que entendamos esto de la barbarie. El emisor ocupó... Algo que pueda afectar como los derechos humanos, no sé, que transgrede como los límites Muy bien. internacionales, algo así. Maravilloso, Amaro. Lo bárbaro, y este es un concepto que viene desde Roma, se entiende como el no romano, el no civilizado. Ese es el origen de la palabra bárbaro. Entonces, decir, este testimonio visual de la incivilización de la quema de libros se conservó gracias a... ahí tenemos un juicio de valor. Por lo tanto, podemos decir que el emisor tiene una postura, pero la muestra muy sutilmente. La pillamos porque está tratando de bárbaro, de aborrecible, la quema de libros. Y esa no es una palabra neutra. Eso nos muestra que hay un juicio de valor. Por eso podríamos decir que hay una opinión implícita del emisor que expone lo que otros autores dicen, pero igual nos da a conocer ligeramente su postura. Por eso es la alternativa E. ¿Se entendió? Juicio de valor nos muestra entonces siempre una postura. Entonces, esta postura podemos decir que es en contra de la quema de libros, o sea, de oposición, pero lo expresa de manera indirecta, a través de un juicio de valor. En ningún momento nos dice, yo creo que esto está mal, o esto definitivamente está mal. Eso ya es tener una postura clara, ¿cierto? Yo creo, yo opino, esto es terrible. No, simplemente dice, el testimonio de este acontecimiento bárbaro, incivilizado, de animales, de bestias, se conservó gracias a que este señor guardó la evidencia. Ahí tenemos nuestra postura. ¿Vamos bien? El último texto es cortito, pero quiero detenerme bien en él. Este es texto literario. Tenemos un microcuento al que se le puede sacar harto jugo, pero nosotros tuvimos solo 2 preguntas. Vamos a leerlas antes de ir al texto, porque eso nos sirve para saber en qué fijarnos. Entonces, el texto presenta un tono, perfecto, tono del texto. ¿Por qué subrayo tanto texto, chicos? Y no me quedé simplemente con el, ya, tono. Porque la prueba diferencia entre el tono del texto y el tono del personaje. Es distinto lo que busca el texto general o el autor a lo que nos dice el narrador, o a veces el personaje, cuando ese personaje es narrador. Ojo, yo en la guía que imprimí, porque me gusta trabajar rayando, puse texto y arriba una flechita, no el personaje, para no confundirme. Yo era seca en la época de PSU para equivocarme en ese tipo de sutilezas, y la prueba busca que uno se equivoque en eso.
Y después el propósito del autor, nuevamente el para qué. No olvidemos que función o propósito es el para qué de algo, que no se nos olvide. Perfecto, ahora que ya sé que voy a buscar el tono del texto y el para qué del autor, no del personaje, voy al texto. Leamos. Y dice, perdón. Por fin, la desconocida subía siempre en aquella parada. Amplia sonrisa, caderas anchas, una madre excelente para mis hijos, pensó. La saludó. Ella respondió y retomó su lectura. Culta, moderna. Él se puso de mal humor. Era muy conservador. ¿Por qué respondía su saludo? Ni siquiera lo conocía. Dudó. Ella bajó y se sintió divorciado. ¿Y los niños? ¿Con quién van a quedarse? Este texto es de Andrea Bocconi y se llama Tranvía. Ojo, ¿qué es un tranvía? ¿Alguien conoce el concepto? ¿O tiene algún sinónimo? ¿O algún medio de transporte que hoy día es su versión moderna? ¿Qué es un tranvía? Metrotren. Excelente, ¿cierto? De la familia, podríamos decir, de los medios de transporte tipo tren. Hoy día tenemos metro, subterráneo, pero es como que tuviera ese tipo de título. Tranvía. Ya sabemos que estamos buscando el tono del texto y el propósito de la persona que escribió esto. Pregunta. ¿Entendemos la situación que se está dando aquí? La desconocida subía siempre en aquella parada. O sea, este señor que va en este tranvía, que no es subterráneo, pero va arriba, está pendiente de esta mujer que siempre sube. La historia que vemos aquí, chicos, es la típica fantasía que uno tiene en la cabeza con cualquier tema, pero que pasa en un minuto. Por ejemplo, cuando ustedes van afuera de, no sé, un hospital, y durante un segundo fantasean, y si estudio medicina, me vuelvo cirujano, y vuelvo aquí, allá, entraría caminando como acaba de pasar ese doctor, con delantal. Son fantasías de un minuto, o un segundo incluso, que la gente suele tener. Y en este caso está a raíz de un hombre que ve a una mujer todos los días y fantasea con casarse con ella, que tenga hijos con ella, pero hay una visión del personaje importante. La saludó y se enoja porque ella lo saluda de vuelta. Ni siquiera lo conocía. O sea, en su cabeza, donde fantasea que está casado con ella, le molesta que ella salude a otros hombres, que en este caso es él mismo, porque todo es una fantasía. ¿Se entiende cuál es la gracia de este cuento? Él fantasea con que ella sea su mujer, pero se enoja con que le habla porque es una mujer que no tiene problemas en saludar a un desconocido. Él era muy conservador, le molestó, y por eso dice se sintió divorciado. Entonces, nuevamente, no estamos analizando al personaje, estamos analizando el texto, el tono del texto. Esto que está hecho para que nosotros un poco nos riamos de esta situación. ¿Es un tono romántico? No, porque el personaje es el que crea esta situación fantasiosa, pero no el texto. Parsimonioso, o sea, como de ceremonia, de solemnidad. No es el caso, ¿cierto? Irónico. Esto nos hace reír. La Mari está proponiendo la C. Vamos a dejarlo como un pendiente. Objetivo. No, esto es absolutamente subjetivo. Lo objetivo es lo que se comprueba en la realidad. Si es la fantasía de una persona, depende totalmente de esa persona, por lo tanto, la descartamos. Esto es un relato absolutamente que pasa por alguien personal, con la visión personal de alguien. No es objetivo, es subjetivo. Y burlesco. Aquí el peso del distractor la tiene la E. Sabemos que es la C, porque ya analizamos el tema de lo irónico. Lo irónico, chicos, tiene que ver cuando sucede una situación contraria al sentido general. Es decir, aquí hay una vuelta completa en una fantasía donde él se imagina casado, pero termina divorciándose en la misma fantasía. Lo irónico es un poco reírse de estos contrarios, cuando ocurre exactamente lo contrario a lo que tenía que pasar. En este caso, podríamos decir que lo burlesco va dentro de lo irónico. Lo irónico como concepto le gana a burlesco porque lo contiene. Nos estamos riendo de la ironía. ¿Se entiende? No nos estamos riendo de una situación absurda. Nos estamos riendo de que en la fantasía en la que él se casa con él, se termina divorciando también porque la encontró demasiado, podríamos decir, atrevida para la visión conservadora que tiene él de la mujer.
Es interesante. Estamos en un periodo un poquito para atrás. Tranvía, que es el nombre del cuento, nos muestra que es una sociedad un poquito más antigua de lo que estamos ahora. Por lo tanto, podríamos decir, es una sociedad también más machista, donde un hombre absolutamente desconocido tiene esa visión de la mujer, la encuentra atrevida si saluda a un hombre. Entonces es efectivamente la C. Lo burlesco está dentro de lo irónico, en este caso, por eso le gana, ¿ya? Tips entonces, no olvidemos qué alternativas se contienen dentro de las otras y sin sobreinterpretar. Esas son un poquito las lecciones de hoy. Ya, y el propósito del autor. Ya sabemos que el texto es irónico, por lo tanto, el autor a través de la ironía busca, ¿ya? Esto nos puede servir. El autor a través de la ironía busca censurar a las mujeres liberales. No, aquí el foco no está en la mujer, ¿cierto? Aquí el autor no está diciendo, uy, las mujeres liberales tienen que cuidarse. No. Relatar una situación común en las tranvías. A través de la ironía que vimos, busca relatar una situación repetitiva. No va por ahí, porque no nos dice que esto le pasa a más de un hombre, solo a uno. C. Vilipendiar, o sea, ofender el mal humor de los hombres. Ya, en algún momento dice que él se puso de mal humor, pero habla de los hombres en general. Veamos si hay alguna alternativa un poco más específica, porque esta podría ser, pero está muy ambigua aún. Denunciar el acoso callejero a las mujeres. Él no la acosa, todo pasa en su cabeza, ¿cierto? En ningún momento la sigue, la toca, le habla siquiera. Todo pasa, o sea, la saluda nomás, pero todo pasa en su cabeza. Así que la descartamos. Seguimos con la C como posible alternativa. Y E, criticar a través de la ironía a las personas conservadoras. ¿Cuál le gana aquí? ¿Ofender el mal humor de los hombres o criticar a las personas que son demasiado conservadoras? Yo creo que es la E, porque es bastante irónico, porque como dice el protagonista, es algo irónico y burlesco. Bueno, que tiene la misma palabra, pero también es sarcástico. Excelente. Aquí les dejé una precisión incluso al final de este PowerPoint. En este caso, la ironía apunta a que pasa lo contrario a lo que se espera. Él tiene esta visión toda romántica de ella, es la mujer perfecta de mi vida, y, ¡ah!, demasiado liberal. No, no, me siento divorciado, no, me siento traicionado por ella. Y todo pasa en su cabeza. O sea, la misma mujer que él idealiza hace algo que termina desencantándolo. Ahí está la ironía. ¿Y qué está haciendo? Criticando a la gente que es demasiado conservadora. O sea, tuviste la oportunidad incluso de poder hablar con ella, porque él dice, la saludó, y él lo saludó de vuelta, y él, en vez de aprovechar esa oportunidad para conocerla, se queda desencantado porque dice, no, demasiado, demasiado liberal, demasiado atrevida. Por lo tanto, es una crítica a las personas demasiado conservadoras y rígidas en cómo debe ser una mujer, más que hablar del mal humor de los hombres. Aquí nos quedamos con la E porque es más específica en decir que estos hombres son conservadores. No todos, solo los que son demasiado conservadores en su visión de la mujer. Por lo tanto, es la E. Excelente a los que me pusieron además por el chat para seguir promoviendo esto. Para ir cerrando, chicos, como les dije, no íbamos a alcanzar a hacer el acompañamiento hoy, lo vamos a dejar para la otra sesión, porque estoy viendo que además estas lecturas igual nos llevan tiempo, pero quiero preguntarles si les acomoda este formato que yo hago también, como de subrayar las preguntas y después ponérselos aquí también. Ay, ¿por qué no sé? Aquí. Una madre excelente para mis hijos y él se sintió divorciado. Ahí está la ironía. Ella es la mujer para mí y después me desencanté con ella. ¿Y los niños con quién van a quedarse? Partió una fantasía maravillosa y terminó. Aquí está la ironía. Y el propósito del autor. Él se puso en mal humor, era muy conservador. Por eso nos quedamos con la alternativa E. Nuevamente, chicos, aprovecho de preguntarles, ¿les acomoda? Ah, se me había cerrado el... Sí, es cómodo, me dicen. Ya, súper bien, porque así yo sé también cómo adaptar mejor esta clase online. Para mí, lo ideal, chicos, sería que tuviéramos todos una guía física. Igual podría tratar de mandarles el material antes por si alguien lo quiere imprimir para la clase, ¿sí? Pero nuevamente los invito siempre a trabajar rayando el texto, marcando aquí está el contexto. Esto es un ejemplo de la idea anterior, porque ganamos tiempo sin tener que leer el texto una y otra vez. Se los voy a tratar de plasmar entonces en estas presentaciones, más o menos lo que yo hago de manera física, pero para que ustedes también se acostumbren, ¿ya?
Entonces, como habíamos dicho, a través de la ironía se hace la crítica a la visión conservadora. Y les dejé esta precisión final sobre lo que es ironía y sarcasmo, que a veces van unidos, ¿ya? Pero la ironía tiene que ver cuando pasa algo que va contrario a lo que se quería, ¿ya? Expresión que da a entender algo contrario o diferente a lo que se dice. La ironía es una burla, chicos, sutil, mientras que el sarcasmo es la burla directa, es la burla, perdón, pesada, podríamos decirlo, ¿ya? Entonces, en este cuadrito vemos ironía y sarcasmo, y ocurre una situación, y esta es la respuesta, que sería irónica, es decir, como una burla piola, una burla suave, y el sarcasmo, que es la burla pesada, por eso dice burla sangrienta, o la ironía, que es mordaz, que es punzante, ¿ya? Cruel, con que se ofende o busca maltratar a alguien, ¿ya? Entonces, la situación es esta. Un amigo cocina para sus dos amigas y al final les pregunta, ¿les gustó la comida? Y sabemos que cocinó mal, ambas dejaron el plato a la mitad, señal de que la comida no fue de su agrado. La respuesta irónica es, uy, sí, estuvo riquísimo, y tengo el plato lleno. Y la sarcástica es, uy, estuvo rico, por favor, ponle lo que sobró para mis chanchos. Necesitan deleitarse con tu gran sazón, o sea, con lo que hiciste tú, tu sabrosa mano. Una es piola, sí, está muy rico, es una situación irónica porque no comí nada. Puedo hasta hacer como un gesto de, eso es irónico. Y el sarcasmo es cruel, exquisito, se lo voy a dar a mis chanchos. Ahí no sé si les sirve como ejemplo, pero nos ayuda a ver esa diferencia que a veces es bien sutil, pero es importante que la conozcamos para la prueba. Ah, buenísimo, Micaela. Voy a ponerme en contacto entonces con la que está encargada del Drive, y así a veces yo puedo mandarles las guías antes para que las tengan de manera impresa. ¿Bien? Ya, chicos, estamos en la hora. Para ir cerrando, recordemos estas estrategias que vimos hoy día: leer las preguntas antes de ir al texto, porque ya sabemos a qué poner la atención, a qué palabras, conceptos o nombres clave; descartar las que no tienen nada que ver primero, y después ver cuáles podemos incluir dentro de otras. Y finalmente, cuidado con sobreinterpretar. A veces una nos puede convencer porque nosotros tenemos conocimiento del tema, pero siempre nos tenemos que basar en el texto. Las alternativas en las que sobreinterpretamos es porque no nos estamos afirmando de alguna pista del texto. Lo estamos inventando porque sí. Evitemos estas sobreinterpretaciones. ¿Bien? Ya, chicos, espero que les haya servido la sesión de hoy día. Les doy la bienvenida a los que se unieron hoy día por primera vez y los felicito porque pudieron participar harto. Así que para mí esa es la mejor retribución, el sentir que les está sirviendo. Y nuevamente los invito, chicos, también a de repente darme sus aportes. Profe, yo pensé en esto, o usé esta otra estrategia que me sirvió. ¿Ya? Excelente. No, gracias a ustedes. Buenísimo. Que estén súper, chicos. Para los que vayan a ver el partido, disfrútenlo, y el resto que tengan un excelente jueves y un también mejor viernes. Gracias, Micaelas. Igualmente. Chao, profe, cuídese. Chao, Kevin.